Hola a todos, me llamo Javier Márquez, soy de Córdoba, una bella ciudad de Andalucía al sur de España. Soy músico, produzco y grabo mis propios temas, a la vez que participo en las grabaciones de otros artistas, series de televisión y películas. Estoy grabando este vídeo para contarte mi experiencia con el duduk. Llevo unos años publicando vídeos en mi canal tocando el duduk y en los comentarios que recibo muchos me preguntáis si doy clases o dónde podéis comprar un instrumento, incluso dónde consigo yo las cañas. También que no soléis encontrar información en español acerca de este instrumento. Por eso he decidido grabar este vídeo junto con alguno más en el que os cuente mi experiencia sin pretender nada más que ayudar en los comienzos con el duduk. Yo empecé como autodidacta con el duduk, aunque también he dado clases particulares con un profesor, Hovhannes Karakanian, y aunque toco otro instrumento, el duduk se ha convertido en mi instrumento favorito, porque me encanta su timbre melancólico y me ayuda a transmitir lo que siento y lo que quiero comunicar con mi música. Empecé tocando duduk que compré en eBay y me decepcioné muy rápidamente porque era muy difícil hacerlo sonar y su sonido no era bueno. Las cañas eran blandas, estaban muy cerradas, un sonido muy estridente que no se parecía en nada al sonido original del instrumento. Más tarde conseguí instrumentos de la marca MKS del constructor Karen Mukayelian y eso ya me permitían disfrutar más del instrumento y un progreso mucho más rápido que con los otros. Cuando recibí clases de mi profesor Hovhannes Karakanian, le compré otros instrumentos en otros tonos distintos de los que ya tenía. Tengo 3 duduk MKS en La, en Si bemol y en Re, y 3 duduk de Hovhannes Karakanian en Do, en Sol y en Fa. Te aconsejo comprar un buen duduk para empezar. Uno de similares características a los que yo tengo puede rondar un precio entre los 300 euros y los 450. Puedes contactar con los fabricantes que hay en internet y en principio empezar con uno en La, que es el más común y el que más se suele utilizar. Las cañas que yo utilizo son semiduras. Al principio cuesta un poco hacerlas sonar, pero con el paso de los días te vas haciendo con ellas y te va costando menos trabajo. Yo estudié oboe en el conservatorio y gracias a eso, al ser un instrumento de doble lengüeta, pues quizás pude entender un poco más cómo funcionaba la caña del duduk. Por eso quizás me resultó un poco más sencillo el comienzo al entender que tenía que tener una abertura idónea dependiendo de la humedad de la caña. Por mi experiencia, los instrumentos más graves son más fáciles de tocar que los instrumentos un poco más agudos como el tono de Do y Re, que a mí personalmente me cuesta más tocarlos. Una vez que ya tenéis el duduk, está formado por 2 partes, la caña o gamish y el cuerpo del duduk. Este en concreto está en Do, la caña está en Do y el cuerpo está en Do. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede utilizar una caña de un instrumento que está afinado en Do en un duduk que está, por ejemplo, en La. Se podría tocar, pero no estaría bien afinado, ¿de acuerdo? ¿Cómo se coloca la caña en el duduk? La cogemos, la sujetamos con unos dedos y giramos, apretamos hasta que la caña se queda bien fija al duduk, para que no escape aire alrededor de la caña. La caña tiene un protector que sirve, además de para proteger la punta, sirve para controlar que la abertura no se abra más de la cuenta. Si en alguna ocasión, cuando dejamos de tocar el duduk, se nos olvida colocar este protector, a los días nos encontraremos que la caña está demasiado abierta y será imposible tocarla. También tiene un regulador o una válvula con el cual podemos controlar tanto la abertura de la caña como la afinación. Si bajamos este regulador, la caña se cierra y la afinación sube. Si subimos el regulador, la caña se abre y la afinación baja. Normalmente cuando vamos a empezar a tocar el duduk, le quitamos el protector y nos damos cuenta que la caña está cerrada. Para ello podemos humedecerla con los labios y cuando pasan unos segundos se escucha un pop y se abre sola con una abertura idónea para tocar. Otra forma de preparar la caña cuando no se abre, bien porque el clima sea muy seco como en el caso de mi ciudad, es
con el protector puesto, echar una gota de agua dentro del orificio de la caña, agitarlo y esperar unos segundos, tiramos el agua y la dejamos reposar durante unos minutos, quitar el protector y la caña normalmente suele abrirse. Cada vez que vamos a dejar de tocar el duduk, sería conveniente que tapemos con el protector y quitemos el regulador para que no oprima la caña en el centro. En otro vídeo os contaré cómo hacer sonar el duduk y qué técnica utilizo yo para tocarlo. Si no queréis perderos el siguiente vídeo, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise. También puedes escribir en los comentarios si no has entendido algo y yo personalmente te responderé. Nos vemos en el siguiente vídeo.